Mi cuñado dijo que el tatuaje de mi perro era una vergüenza. Cuando descubrí por qué, llamé a la policía. En la cena familiar me subí la manga para enseñarles a todos mi nuevo tatuaje. Miren lo que me hice. Es la huella de Toby. Mi perro Toby tiene dedos extra en cada pata. Es algo raro llamado polidactilia, que hace que sus patitas se vean geniales. Mi mamá se acercó. ¡Ay, mija, qué lindo! A mi cuñado Javier se le transformó la cara. Soltó el tenedor. ¿Te hiciste un tatuaje burlándote de una diferencia física? ¡Qué asco! Me reí porque pensé que tenía que estar bromeando. ¿Qué? Es solo la pata de Toby. Javier negó con la cabeza. Te estás burlando de la gente con discapacidad. Debería darte vergüenza. Mi hermana Sofía se metió. Javier tiene razón. Alguien con una diferencia física podría ver eso y sentirse muy mal. Busqué apoyo en la mesa, pero mis papás solo bajaron la mirada a sus platos. Es mi perro, dije, con la voz temblorosa. Nació con dedos extra. Para mí es especial. Javier se cruzó de brazos. Estás tratando una discapacidad como si fuera linda. ¿Cómo crees que se sentiría alguien con una diferencia física al ver eso en tu brazo? Toda la cena se volvió silenciosa e incómoda. Sentí que se me calentaba la cara. 2 días después me llamó mi mamá. Javier quiere una reunión familiar. ¿Puedes venir hoy en la noche? Cuando entré a la sala de mis papás, ya estaban todos sentados, muy serios. Javier tenía un montón de papeles impresos frente a él. Gracias por venir, dijo, como si estuviera en una junta de trabajo. Creo que debemos hablar de lo que pasó en la cena. Durante los siguientes 30 minutos leyó artículos sobre el capacitismo y los derechos de las personas con discapacidad. Mostró estadísticas. Tenía notas. Mi hermana Sofía no paraba de asentir y decir cosas como exacto y esto es muy importante. Mis papás solo estaban ahí sentados. Finalmente, Javier me miró. ¿Ya entiendes por qué lo que hiciste estuvo mal? Me le quedé viendo como si estuviera loco. Es un tatuaje de mi perro. ¿Te falta un tornillo o qué? Javier me miró como si hubiera insultado a su madre. Lo que necesito es que asumas la responsabilidad de tus actos. Me pasó su celular. Esta es una organización benéfica de derechos para discapacitados. Deberías donar para demostrar que vas en serio con aprender de esto. Me le quedé viendo con una sonrisita. No pude evitar reírme. Hablo en serio. Tienes que donar ahora mismo. ¿Quieres que done por hacerme un tatuaje de mi perro? Le puse el teléfono en el pecho y empecé a levantarme. No, tienes que donar. Me agitó el celular en la cara. ¿Quieres que don? Órale va. Le quité el teléfono y doné exactamente un peso. Listo, ya doné. Lo empujé para pasar y me fui. No volví a pensar en eso por semanas. Hasta que una noche, estaba en Instagram viendo la página de una influencer con discapacidad cuando vi un comentario de la cuenta de Javier. Estás guapísima, amo tu prótesis, no puedo dejar de pensar en lo que podríamos hacer juntos. Me sacó de onda, así que me metí a su perfil y lo revisé. Resulta que todas las personas que seguía eran mujeres con discapacidad. Revisé su cuenta y vi que dejaba cientos de comentarios al día en las cuentas de estas mujeres. Eran comentarios gráficos, asquerosos, diciéndole sus pensamientos más oscuros sobre sus limitaciones. Le mandé mensaje a una de las chavas al azar que seguía. ¿Este tipo te ha acosado? Me respondió rápido. Ay, Dios, sí. Me mandó los mensajes más asquerosos. Tuve que bloquearlo. Me mandó capturas de pantalla. Algo en su página me hizo investigar la organización a la que me presionó para donar. El sitio se veía real al principio, pero no estaba registrada en ningún lado como una organización sin fines de lucro. Encontré el registro del dominio. Javier la había creado él mismo hacía 6 meses. Llamé a la policía y les mostré todo. Una semana después invité a todos a cenar a casa de mis papás. Quiero compartir algo con la familia, le dije a mi mamá. Javier llegó muy campante. Estábamos a media cena cuando alguien tocó a la puerta. Entraron 2 policías. Buscamos a Javier López. A Javier se le cayó el tenedor al plato. ¿Qué está pasando? El oficial dio un paso adelante. Estamos investigando un fraude relacionado con un sitio web de caridad registrado a su nombre. Ha recolectado más de 500,000 pesos. Mi mamá soltó un grito. 500,000 pesos. Javier se levantó. Esto es un malentendido. Saqué mi celular. ¿Les cuento del malentendido, Javier? ¿O prefieres que lea tus comentarios de Instagram en voz alta? Se puso pálido como un fantasma. Todo esto es por su estúpido tatuaje, gritó, señalándome. Me levanté y lo miré a los ojos. No. Esto es porque eres un pervertido mentiroso que le robó a la gente y acosó a mujeres mientras fingías que te importaban. Se lo llevaron esposado mientras toda mi familia se quedó helada. Pero 2 semanas después, una de las mujeres de su Instagram, Valeria, me mandó un mensaje. Hay algo más que debes saber sobre Javier. Algo mucho peor que la organización benéfica. Me quedé viendo la pantalla de mi celular y vi la prueba de que estaba a punto de salir libre. Abrí el archivo adjunto y empecé a leer los documentos legales que Valeria mandó. La primera página era una moción presentada por el abogado defensor de Javier. Me empezaron a temblar las manos cuando llegué a la parte de la orden judicial. La policía había entrado a la cuenta de Instagram de Javier sin el permiso legal adecuado. Simplemente entraron y tomaron todo porque yo les mostré sus comentarios. El abogado defensor argumentaba que toda la evidencia de Instagram debía ser descartada debido a este error de procedimiento. Pasé página tras página de lenguaje legal.
Pero el punto principal era claro. Si el juez estaba de acuerdo con el abogado de Javier, la mayor parte de la evidencia de acoso desaparecería del caso. Agarré mi teléfono y le llamé al detective Ramírez de inmediato. Contestó al segundo timbrazo y pude notar la frustración en su voz incluso antes de que dijera hola. Me dijo que se acababa de enterar de la moción esa mañana. El abogado defensor la presentó el viernes por la tarde, y la fiscalía estaba batallando para responder. El detective Ramírez explicó que uno de los oficiales del caso cometió un error durante la investigación inicial. Pensaron que podían acceder a la cuenta de Instagram basándose en mis capturas de pantalla y las quejas de las víctimas, pero necesitaban una orden judicial real primero. No paraba de disculparse, diciendo que esto podría deshacer todo el caso de acoso contra Javier. Los cargos de fraude probablemente se mantendrían porque esa evidencia provenía de registros financieros y del registro del dominio, los cuales obtuvieron por los canales adecuados. Pero el patrón de acoso, el comportamiento depredador, todo eso podría ser suprimido. Colgué e inmediatamente abrí Instagram para escribirle a Valeria. Le envié una explicación rápida de lo que dijo el detective Ramírez, y en segundos respondió. Me agregó a un chat grupal con otras 3 mujeres que Javier había acosado, Maya y Raquel. Durante las siguientes 2 horas estuvimos mensajeando como locas, en pánico. Una mujer llamada Maya no paraba de decir que no podía creer que esto estuviera pasando. Otra mujer, Raquel, dijo que se sentía mal del estómago solo de pensar en Javier saliendo libre. Revisamos todos los escenarios posibles. Los cargos de fraude podrían darle algo de tiempo en la cárcel, pero sin la evidencia de acoso, el juez no vería el panorama completo de lo que Javier realmente hizo. El patrón depredador, la forma en que se enfocaba específicamente en mujeres con discapacidad, todo ese contexto podría simplemente desaparecer del registro legal. Valeria señaló que incluso si lo condenaban por fraude, no tendría que registrarse como agresor sexual. Podría cumplir una sentencia corta y luego volver directamente a hacer lo que estaba haciendo antes. Mi teléfono sonó alrededor de las 6 de la tarde y vi el nombre de Sofía en la pantalla. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Su voz temblaba. Tan fuerte que apenas pude entenderle al principio. Me preguntó si era verdad que la mayoría de los cargos contra Javier podrían ser retirados. Le conté lo que el detective Ramírez había explicado sobre el problema de la orden judicial. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, Sofía empezó a hablar muy rápido sobre cómo no sabía qué hacer. Dijo que estaba empezando a ver quién era Javier en realidad, pero que seguía casada con él y estaba aterrorizada sobre lo que esto significaba para su vida. Podía oírla llorar. Me preguntó si creía que él podría salirse con la suya. No supe qué decirle. A la mañana siguiente, Valeria me pasó el contacto de una abogada, la licenciada Morales, que se especializaba en casos de acoso en línea. Llamé a la oficina de la licenciada Morales y de alguna manera conseguí una cita para esa misma tarde. Su oficina estaba en un edificio viejo en el centro con pisos que rechinaban. La licenciada Morales era más joven de lo que esperaba. Quizás de unos 30 y pocos años, con cabello oscuro recogido en un chongo apretado. Me hizo sentar y revisó todo lo que traje. Todas las capturas de pantalla, los mensajes de las víctimas, la cronología de los eventos. Extendió papeles por su escritorio y tomó notas en un bloc legal amarillo. Después de una hora, levantó la vista y explicó que incluso si los cargos penales se reducían, todavía teníamos opciones. El Tribunal Civil funcionaba de manera diferente al Tribunal Penal. Podíamos solicitar órdenes de restricción basándonos en la evidencia que recolectamos nosotras mismas. Podíamos buscar medidas de responsabilidad pública que no dependieran de la evidencia suprimida de Instagram. La licenciada Morales abrió algunos archivos de casos en su computadora y me mostró ejemplos de situaciones similares donde la acción civil funcionó cuando los casos penales se desmoronaron. Explicó que el caso de fraude de la organización benéfica falsa era sólido porque esa evidencia se recolectó correctamente a través de registros financieros y del registro del dominio. Javier definitivamente enfrentaría consecuencias por robar 500,000 pesos, pero el patrón de acoso que mostraba lo peligroso que era realmente podría no ser parte del registro oficial. El caso penal probablemente solo lo mostraría como un tipo que dirigía una organización benéfica falsa, no como un depredador que se enfocaba en mujeres vulnerables. Durante la siguiente semana, coordiné con las 5 víctimas que Javier había acosado. Creamos un documento compartido y comenzamos a compilar nuestro propio paquete de pruebas que no dependía en absoluto de la orden de Instagram. Valeria tenía capturas de pantalla que ella misma tomó antes de reportar cualquier cosa a la policía. Maya había guardado mensajes que Javier le envió por Facebook Messenger. Raquel tenía correos electrónicos que él envió a su cuenta personal. Otra víctima llamada Luisa tenía mensajes de texto de un número de teléfono desechable que pudimos rastrear hasta Javier. Reunimos todo lo que documentamos independientemente antes de que la policía se involucrara. Cada una de nosotras revisó sus teléfonos y computadoras, sacando cada pieza de evidencia que habíamos guardado. El detective Ramírez me llamó el jueves por la tarde. Su voz era plana cuando me dijo que el juez había decidido suprimir la evidencia de Instagram. Los cargos de acoso se retiraban por completo. El fiscal solo seguía adelante con los cargos de fraude. El abogado de Javier ya estaba negociando un acuerdo de culpabilidad que le daría un tiempo mínimo en la cárcel y definitivamente ningún registro como agresor sexual. El detective Ramírez dijo que el fiscal estaba hablando de quizás 18 meses con posibilidad de libertad condicional después de 9. Sentí que iba a vomitar. Me senté en el piso de mi cocina y solo me quedé mirando la pared.
Javier iba a pasar menos de un año por robar 500,000 pesos y luego se iría con su reputación mayormente intacta. Todas las mujeres que acosó, el patrón depredador que mostró, la forma en que manipuló el activismo de discapacidad para atacar a personas vulnerables. Todo eso iba a desaparecer del registro legal como si nunca hubiera sucedido. La condena por fraude estaría en su historial, pero para cualquiera que revisara sus antecedentes, solo parecería un tipo que tomó algunas malas decisiones financieras. No un depredador. No peligroso. Ese fin de semana, Valeria organizó una videollamada con todas las víctimas y la licenciada Morales. Todas nos conectamos el sábado por la mañana y pasamos 3 horas revisando nuestras opciones. La licenciada Morales explicó que podíamos presentar demandas civiles por acoso contra Javier individualmente. Estos casos no requerían los mismos estándares de prueba que los casos penales. Podían proceder incluso mientras el caso penal estaba en curso. Cada una podía presentar su propia demanda basada en la evidencia que habíamos recopilado nosotras mismas. La carga de la prueba era menor en el tribunal civil. No necesitábamos probar más allá de toda duda razonable, solo por preponderancia de la evidencia. La licenciada Morales dijo que teníamos un caso sólido porque teníamos documentación, patrones de comportamiento y múltiples víctimas contando historias consistentes. Después de mucho discutir, todas estuvimos de acuerdo en seguir adelante con las demandas civiles. No era la justicia que queríamos, pero era algo. Era una forma de dejar constancia de la verdad, incluso si el sistema penal nos había fallado. 3 días después de nuestra videollamada, mi mamá me mandó un mensaje preguntando si podía ir a hablar. Conduje a su casa el martes por la noche y encontré a mis 2 papás sentados en la mesa de la cocina, luciendo incómodos. Mi papá carraspeó 2 veces antes de empezar a hablar. Me dijo que lamentaban haberse quedado callados cuando Javier me atacó por el tatuaje. Dijo que tenían miedo de causar un drama familiar y no querían tomar partido entre Sofía y yo. Mi mamá estiró la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Dijo que no entendían la gravedad de todo hasta que la policía sacó a Javier esposado. Mi papá admitió que debieron haberme apoyado desde el principio en lugar de actuar como si lo del tatuaje fuera solo un desacuerdo que todos debían superar. Su disculpa se sintió real. Pude ver que mi mamá había estado llorando antes de que yo llegara, pero aún así me sentía enojada sentada allí escuchándolos. Les dije que apreciaba que dijeran esto, pero que necesitaba tiempo para procesar todo. Mi mamá asintió y dijo que entendía. Me reí después de unos 20 minutos porque estar sentada allí se sentía demasiado pesado. 2 días después, alguien tocó la puerta de mi departamento a las 9 de la mañana. Abrí y Sofía estaba parada ahí viéndose terrible. Tenía el cabello desordenado y ojeras oscuras bajo los ojos como si no hubiera dormido en una semana. Preguntó si podía pasar. Me hice a un lado y ella entró a mi sala. Se sentó en mi sofá y sacó su laptop. Le temblaban las manos mientras la abría. Me dijo que había estado revisando la computadora de Javier tratando de entender sus finanzas para el divorcio. Encontró una carpeta enterrada en sus archivos que estaba bloqueada con una contraseña. Pasó 3 días probando diferentes contraseñas hasta que pudo entrar. La carpeta tenía cientos de capturas de pantalla de conversaciones con mujeres con discapacidad. Tenía hojas de cálculo rastreando qué mujeres respondían a qué tipos de mensajes. Tenía un documento donde Javier escribía sus planes para escalar el contacto con objetivos específicos. La voz de Sofía se quebró cuando me dijo que también había mensajes entre Javier y otros 5 hombres que compartían consejos sobre cómo encontrar y acercarse a mujeres con discapacidad en línea. Tenían todo un chat grupal donde intercambiaban información y se animaban mutuamente. Me quedé mirando la pantalla de la laptop sintiéndome mal del estómago. Sofía dijo que hizo copias de todo antes de que Javier pudiera acceder a su computadora de forma remota y borrarlo. Preguntó qué debíamos hacer con esta información. Agarré mi teléfono y le llamé a la licenciada Morales. Nos reunimos en su oficina esa tarde con todos los archivos que Sofía había copiado. La licenciada Morales revisó todo cuidadosamente, tomando notas y haciendo preguntas. Explicó que esta evidencia era oro puro para nuestros casos civiles, aunque ya no pudiera usarse en el caso penal. Los archivos bloqueados mostraban que Javier había planeado todo con anticipación. Probaban que no era solo un tipo haciendo comentarios inapropiados. Era un comportamiento depredador organizado. El chat grupal con otros hombres mostraba que Javier era parte de una red de personas que atacaban a mujeres vulnerables. La licenciada Morales dijo que este tipo de evidencia podría convencer a un jurado de que Javier era genuinamente peligroso, no solo alguien que cometió errores. Empezó a hacer copias y a organizar todo en nuestros archivos del caso civil. Le llamé al detective Ramírez desde la oficina de la licenciada Morales para contarle sobre la nueva evidencia. Sonaba frustrado cuando escuchó el momento. Dijo que era demasiado tarde para usar esto para los cargos penales de acoso, ya que el juez ya había dictaminado descartar la evidencia de Instagram. Pero me dijo que le llevara copias de todos modos porque podría ayudar con la investigación de fraude y necesitaba ser documentado. Me reuní con él en la estación de policía a la mañana siguiente. Revisó todos los archivos que Sofía encontró. Su mandíbula se tensaba más mientras leía los documentos de planificación de Javier. Cuando terminó, me miró y dijo que creía que Javier era peligroso. Dijo que deseaba que el sistema hubiera funcionado mejor para hacer que Javier rindiera cuentas por todo lo que había hecho. Su voz tenía este tono de enojo, como si estuviera tan frustrado como nosotras por los tecnicismos legales que dejaban escapar a Javier. Una semana después, el fiscal llamó para decirme que le ofrecían a Javier un acuerdo de culpabilidad.
18 meses de cárcel con la posibilidad de salir en libertad condicional después de 9 meses. Tendría que devolver los 500,000 pesos que robó y cumplir 5 años de libertad condicional. Pero no habría registro como agresor sexual, ni registro oficial del patrón de acoso. Solo cargos de fraude en su historial como si hubiera robado dinero y nada más. Sentí ganas de gritar cuando escuché los términos. El fiscal explicó que con la evidencia de acoso descartada, este era el mejor acuerdo que podían obtener. Si iban a juicio solo por los cargos de fraude, Javier podría obtener incluso menos tiempo. Dije que entendía, pero realmente no lo hacía. Simplemente me sentía derrotada. La audiencia de declaración de culpabilidad se programó para 3 semanas después. Me presenté en el juzgado con Valeria y otras 2 mujeres que Javier había acosado. El fiscal nos dijo que se nos permitiría dar declaraciones de impacto de la víctima antes de que el juez tomara su decisión final sobre la sentencia. Me senté en la sala del tribunal esperando nuestro turno para hablar, viendo a Javier sentado junto a su abogado, luciendo tranquilo. Cuando el juez me llamó, caminé al frente y leí la declaración que había escrito. Describí cómo Javier usó el activismo de discapacidad como un arma para manipular a toda mi familia. Expliqué cómo me atacó por un tatuaje inocente de mi perro mientras acosaba en secreto a mujeres vulnerables en línea. Le dije al juez que los cargos de fraude no capturaban lo que Javier realmente hizo, que fue acechar a mujeres con discapacidad mientras fingía que le importaban. Dije que la comunidad merecía saber que Javier era peligroso, no solo alguien que tomó malas decisiones financieras. Valeria habló después. Describió lo que se sentía ser fetichizada y acosada por alguien que decía ser un aliado. Habló sobre el daño psicológico de que alguien usara su discapacidad como objeto sexual mientras usaba un lenguaje progresista para hacerse ver bien. Explicó cómo el comportamiento de Javier la hizo cuestionar cada interacción que tenía en espacios de discapacidad, preguntándose si otras personas la veían en secreto de la misma manera que Javier. El juez nos escuchó atentamente a ambas. Nos agradeció por hablar. Luego explicó que sus manos estaban atadas por el fallo de la evidencia sobre qué cargos podía considerar realmente para la sentencia. Dijo que entendía nuestras preocupaciones, pero que solo podía sentenciar a Javier basándose en la condena por fraude. El abogado de Javier se levantó y dijo que Javier aceptaba el acuerdo de culpabilidad. El juez lo sentenció a 18 meses de cárcel con elegibilidad para salir a trabajar después de 6 meses. El abogado de Javier hizo una declaración a la sala sobre cómo Javier estaba recibiendo tratamiento para sus problemas y asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Quise levantarme y gritar que no estaba admitiendo casi nada públicamente. La condena por fraude lo haría parecer alguien que hizo una estafa, no alguien que sistemáticamente atacó y acosó a mujeres. 2 días después de la sentencia, la licenciada Morales presentó demandas civiles por acoso en nombre de 4 víctimas, incluida Valeria. Explicó que estos casos no necesitaban una condena penal para avanzar. Podíamos proceder basándonos en toda la evidencia que habíamos recopilado nosotras mismas, incluidos los archivos que Sofía encontró en la computadora de Javier. Las demandas pedían daños financieros y órdenes de restricción permanentes para mantener a Javier alejado de sus víctimas. 3 días después de la sentencia de Javier, Sofía llamó para decirme que había pedido el divorcio. Dijo que se mudaría de nuevo con nuestros papás mientras se tramitaba el divorcio. Había empezado a ver a una terapeuta para ayudarla a procesar cuán completamente Javier había manipulado sus valores y activismo. Preguntó si podíamos ir a tomar un café alguna vez. Le dije que tal vez, pero que no estaba lista todavía. Nuestra relación se sentía rara e incómoda, como si fuéramos extrañas que solían conocerse. Pero podía notar que ella estaba tratando de arreglar las cosas, incluso si yo aún no sabía cómo perdonarla. A la mañana siguiente, mi prima Jimena me mandó un mensaje por Facebook. No había hablado con ella en quizás 3 años desde que ambas nos ocupamos con nuestras vidas y nos distanciamos. Escribió que había visto la cobertura de noticias locales sobre el arresto de Javier y los cargos de fraude. Dijo que siempre pensó que Javier era raro y controlador cada vez que lo veía en eventos familiares. Me dijo que estaba orgullosa de mí por no echarme para atrás cuando él trató de hacerme sentir mal por mi tatuaje. Su mensaje me hizo sentir mejor porque venía de alguien fuera de todo el drama familiar inmediato. No estaba tratando de mantener la paz o proteger los sentimientos de nadie. Solo dijo lo que pensaba y se sintió real. Le respondí agradeciéndole y acordamos tomar un café pronto. 2 días después, una mujer llamada Luna Castillo nos escribió a nuestro grupo a través del formulario de contacto en un sitio web que Valeria había creado para las víctimas. Luna dijo que era una defensora de víctimas que trabajaba específicamente con personas atacadas por depredadores en línea en espacios de discapacidad. Explicó que lo que hizo Javier no era inusual o raro. Dijo que los depredadores a menudo se esconden detrás del lenguaje progresista y el activismo para acercarse a personas vulnerables. Nos dijo que usan palabras de justicia social como armas para silenciar a cualquiera que los cuestione. Luna preguntó si queríamos empezar una red de apoyo para otras víctimas porque había visto este patrón docenas de veces y la mayoría de la gente nunca obtenía justicia. Organizamos una videollamada con Luna y ella nos explicó todo lo que había aprendido en años de trabajo de defensa. Nos mostró señales de advertencia que los depredadores muestran cuando fingen ser aliados. Explicó cómo aíslan a las víctimas haciendo que todos los demás se sientan como los malos por cuestionar su comportamiento. Dijo que lo de la organización benéfica falsa era clásico porque le permitía a Javier recolectar dinero mientras parecía una buena persona.
Luna nos dijo que podía ayudarnos a crear recursos que otras personas pudieran usar para detectar estos patrones antes de que las cosas empeoraran. Durante el siguiente mes, pasé horas cada semana trabajando con Luna, Valeria y otras 2 víctimas para construir un recurso en línea sobre el comportamiento depredador disfrazado de activismo. Documentamos señales de advertencia específicas sin nombrar a Javier directamente para evitar problemas legales. Escribimos sobre personas que usan el lenguaje de los derechos de las personas con discapacidad para controlar a otros. Explicamos cómo los falsos aliados a menudo tienen reacciones extremas cuando se les cuestiona cualquier cosa. Describimos patrones como exigir donaciones a organizaciones benéficas no verificadas o seguir solo a un tipo de persona en las redes sociales. Nos aseguramos de que cada ejemplo fuera educativo y se centrara en patrones de comportamiento en lugar de atacar a individuos. El sitio web se lanzó 3 semanas después de que comenzamos a trabajar en él y en cuestión de días recibimos mensajes de personas que decían reconocer estos patrones en sus propias comunidades. Entonces, el abogado defensor de Javier presentó una moción para desestimar nuestros casos de acoso civil. La moción argumentaba que estábamos acosando a Javier al presentar múltiples demandas a la vez. Afirmaba que nuestros casos eran solo una represalia por el proceso penal y que estábamos tratando de amontonarnos porque estábamos enojadas por el acuerdo de culpabilidad. El abogado dijo que no teníamos legitimación independiente para demandar y que solo intentábamos lastimar a su cliente. La licenciada Morales respondió a la moción en 48 horas. Presentó una respuesta que exponía exactamente cómo cada víctima tenía evidencia independiente y reclamos separados. Demostró que el caso de Valeria se basaba en acoso que ocurrió antes de que nadie más supiera lo que Javier estaba haciendo. Demostró que las otras víctimas tenían su propia documentación y sus propios daños. Probó que cada caso podía sostenerse por sí solo sin depender del proceso penal. El juez programó una audiencia para 2 semanas después y la licenciada Morales dijo que no estaba preocupada porque la moción era débil y desesperada. En la audiencia, el juez tardó unos 10 minutos en negar la moción de desestimación. Dijo que cada víctima claramente tenía su propio caso y su propia evidencia. La declaración de Sofía para nuestros casos civiles tuvo lugar 3 días después de esa audiencia. Se sentó en una sala de conferencias con el abogado de Javier, la licenciada Morales y un taquígrafo judicial durante casi 4 horas. La licenciada Morales me envió la transcripción más tarde y leerla me hizo sentir rara y triste. Sofía describió cómo Javier la aisló lentamente de mí después del incidente del tatuaje. Explicó cómo él la convenció de que yo era el problema y que apoyarlo a él significaba ser una buena aliada de las personas con discapacidad. Habló sobre cómo él usaba artículos y estadísticas para hacerlas sentir estúpidas si cuestionaba algo. Dijo que él le hizo creer que la armonía familiar era menos importante que defender los derechos de las personas con discapacidad. Describió cómo él se enojaba si ella hablaba conmigo en privado o sugería que tal vez lo del tatuaje no era tan grave. El testimonio mostró que Javier la había manipulado sistemáticamente durante meses. Había usado el lenguaje progresista como un arma para controlar con quién hablaba y qué creía. Sofía lloró durante partes de la declaración, según la transcripción. No paraba de decir que debió haberlo visto antes y que lamentaba no haberme protegido. Mis papás me llamaron esa misma semana para hablar sobre lo culpables que se sentían. La voz de mi mamá temblaba cuando dijo que debieron haberme apoyado durante la confrontación del tatuaje en lugar de quedarse callados. Mi papá dijo que tenían miedo de causar un conflicto familiar y no se dieron cuenta de lo grave que era la manipulación de Javier. Me dijeron que mi mamá empezó a ir a terapia con Sofía para procesar todo. Querían entender cómo habían permitido el comportamiento de Javier al tratar siempre de mantener la paz en lugar de defender lo que era correcto. Mi mamá dijo que la terapeuta les estaba ayudando a ver cómo su silencio me había lastimado y había hecho que Javier pensara que podía salirse con la suya. Les dije que apreciaba la disculpa, pero que necesitaba tiempo para confiar realmente en ellos de nuevo. La fase de descubrimiento de nuestras demandas civiles seguía revelando información cada vez peor. La licenciada Morales obtuvo acceso a los registros del sitio web de la organización benéfica falsa de Javier que mostraban que más de 200 personas habían donado. La mayoría de los donantes eran personas con discapacidad que confiaron en las afirmaciones de Javier sobre apoyar los derechos de las personas con discapacidad. Algunas personas donaban mensualmente pensando que estaban ayudando a una causa real. El monto total en realidad se acercaba más a los 600. 0 pesos que a los 500. 0 que la policía encontró originalmente. Leer la lista de donantes me hizo sentir mal del estómago porque estas eran exactamente las personas que Javier decía que le importaban. Le había robado a la comunidad que pretendía defender. Muchos donantes habían dejado comentarios en el sitio web sobre lo importante que era el trabajo o lo contentos que estaban de apoyar el activismo de discapacidad. Javier había traicionado a cada uno de ellos. 3 meses después de su sentencia, a Javier le aprobaron el permiso de trabajo. Su padre tenía conexiones en una empresa de administración de propiedades y le consiguió a Javier un trabajo haciendo mantenimiento. Los términos significaban que Javier tenía que usar un monitor en el tobillo en todo momento. Podía salir de la cárcel para ir a trabajar durante el día, pero tenía que regresar cada noche a las 6. Se suponía que no debía ir a ningún otro lugar excepto al trabajo y de regreso. Todo el asunto me hizo enojar porque estaba de vuelta en público mucho antes de lo que cualquiera de nosotras esperaba.
Se suponía que el permiso de trabajo era para personas de bajo riesgo y que asumían responsabilidad. Javier no había hecho ninguna de esas cosas, pero de alguna manera aún así se lo aprobaron. Valeria lo vio en un café 2 semanas después de que comenzara su permiso de trabajo. Estaba reunida con una amiga cuando vio a Javier entrar con su uniforme de trabajo. Él la miró fijamente y sonrió con burla antes de darse la vuelta para ordenar. Valeria dijo que todo su cuerpo se heló y no pudo concentrarse en su conversación después de eso. Presentó un reporte con el oficial de libertad condicional de Javier ese mismo día. Explicó que verlo sonreírle con burla se sintió como si él estuviera tratando de intimidarla y recordarle que él seguía por ahí. El oficial de libertad condicional dijo que documentarían el contacto, pero que sin que Javier hiciera amenazas explícitas o violara el requisito de distancia de la orden de restricción, no había mucho que pudieran hacer. El oficial le dijo a Valeria que llamara inmediatamente si Javier se le acercaba o le decía algo directamente. Después de que Valeria le contó a nuestro grupo sobre haber visto a Javier, decidimos que necesitábamos hacer más que solo seguir con nuestros casos individuales. Luna nos ayudó a organizar una campaña de concientización pública sobre el comportamiento depredador en los espacios de activismo de discapacidad. Contactamos a organizaciones legítimas de derechos de las personas con discapacidad y les explicamos lo que había sucedido. Cada organización que contactamos estaba horrorizada por las acciones de Javier. Querían ayudar a prevenir situaciones similares y proteger a sus comunidades. Nos asociamos con 3 importantes grupos de defensa de la discapacidad para crear materiales educativos y programas de capacitación. La campaña se centró en enseñar a las personas cómo reconocer a los depredadores que usan el lenguaje progresista como fachada y cómo responder cuando el activismo de alguien parece actuado o controlador. En las siguientes semanas, la licenciada Morales empezó a trabajar en conversaciones para llegar a un acuerdo con el abogado de Javier para 2 de los casos de acoso civil. Las negociaciones se prolongaron a través de múltiples llamadas telefónicas e intercambios de correos electrónicos. El abogado de Javier seguía presionando por cláusulas de no difamación que nos impedirían hablar públicamente sobre los casos. La licenciada Morales se opuso firmemente a esa parte. Me explicó que necesitábamos proteger nuestro derecho a discutir los casos y el trabajo de activismo sin que nos demandaran más tarde. Después de días de dimes y diretes, llegaron a un acuerdo. Javier pagaría daños y aceptaría órdenes de restricción permanentes. Las cláusulas de no difamación se reescribieron para que aún pudiéramos hablar sobre los casos en entornos educativos y trabajo de activismo. Simplemente no podíamos nombrar a Javier específicamente en ciertos contextos. Las 2 víctimas que llegaron a un acuerdo obtuvieron su dinero y sus órdenes de restricción. Se sintió como una victoria parcial, pero también incompleta porque los acuerdos significaban que no habría testimonio público sobre lo que Javier les hizo. Valeria me llamó después de que se concretaron los acuerdos. Me dijo que ella y otra víctima decidieron que querían llevar sus casos a juicio en lugar de llegar a un acuerdo. Le pregunté por qué se arriesgaría a obtener menos dinero y dijo que ya no se trataba del dinero. Quería testificar en un tribunal abierto sobre el patrón depredador de Javier. Quería que quedara en el registro público exactamente lo que él hizo y por qué importaba. La otra víctima sentía lo mismo. La licenciada Morales apoyó su decisión por completo y comenzó a prepararse para los juicios civiles. Les advirtió que sería más difícil y estresante que llegar a un acuerdo, pero respetaba su elección. Me sentí orgullosa de Valeria por estar dispuesta a pasar por un juicio solo para asegurarse de que la verdad saliera a la luz. La licenciada Morales pasó las siguientes semanas reuniendo pruebas, preparando listas de testigos y construyendo el caso más sólido posible para el juicio. Mi mamá me llamó una tarde sonando incómoda. Dijo que el papá de Javier había estado tratando de contactarme a través de ella y mi papá. Quería organizar una reunión donde Javier pudiera disculparse conmigo directamente. Mi mamá dijo que el papá de Javier parecía genuino y realmente quería ayudar a su hijo a enmendar las cosas. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba ante la idea. Le llamé a la licenciada Morales de inmediato para preguntarle qué debía hacer. Me dijo en términos muy claros que no me reuniera con Javier. Explicó que estas reuniones de disculpa a menudo se convierten en oportunidades para la manipulación y que Javier podría usar cualquier cosa que yo dijera en mi contra más tarde. Dijo que la verdadera rendición de cuentas ocurre a través de acciones y el cumplimiento de órdenes judiciales, no a través de disculpas actuadas. Les llamé a mis papás y les dije que rechazaba la reunión. Expliqué que Javier podía demostrar su rendición de cuentas cumpliendo con todas sus órdenes de restricción, pagando lo que debía y cambiando realmente su comportamiento. Mi papá entendió de inmediato. A mi mamá le costó un poco más aceptarlo, pero finalmente accedió a decirle que no al papá de Javier. 4 meses después de la sentencia penal de Javier, empezó el primer juicio civil. Me senté en la galería de la sala del tribunal con las otras víctimas que habían llegado a un acuerdo. Valeria caminó al estrado de los testigos, luciendo nerviosa pero decidida. La licenciada Morales le pidió que describiera el acoso en sus propias palabras. Valeria habló sobre cómo los comentarios de Javier comenzaron pareciendo amigables, pero rápidamente se volvieron gráficos y sexuales. Explicó cómo él se enfocaba obsesivamente en su pierna ortopédica y seguía haciendo preguntas invasivas sobre sus limitaciones.
Describió el impacto psicológico de ser atacada por alguien que decía defender a personas como ella. Su voz se quebró varias veces, pero siguió adelante. Le contó al jurado sobre sentirse insegura en sus propios espacios en línea y tener que bloquear a Javier en múltiples plataformas. Explicó cómo el acoso de él la hizo cuestionar si otros activistas eran genuinos o solo depredadores disfrazados. El jurado escuchó atentamente y tomó notas. Ver a Valeria testificar hizo que todo se sintiera real de una manera que el caso penal nunca lo hizo, porque esta vez el enfoque estaba completamente en su patrón depredador. El abogado defensor de Javier se levantó para el contrainterrogatorio y su estrategia quedó clara de inmediato. Argumentó que los comentarios de Javier eran intentos torpes de conexión, no acoso. Dijo que Javier tenía un fetiche documentado por la discapacidad que él enmarcaba como una orientación sexual en lugar de un comportamiento depredador. Trató de hacerlo sonar como si Javier solo estuviera expresando su auténtico yo y no pudiera evitar sentirse atraído por mujeres con discapacidad. La licenciada Morales objetó múltiples veces a este encuadre. Durante su réplica, destrozó sistemáticamente el argumento de la orientación sexual. Le mostró al jurado mensajes donde Javier escalaba su acoso después de que las mujeres le pedían que se detuviera. Presentó evidencia de cómo él atacaba a múltiples mujeres con el mismo patrón de comportamiento. Demostró que las acciones de Javier mostraban una escalada depredadora, no una atracción inocente. Guió al jurado a través de cronología tras cronología mostrando cómo el comportamiento de Javier empeoraba y se volvía más agresivo cuando las mujeres establecían límites. Al final de su presentación, el argumento de la defensa parecía ridículo. El jurado se fue a deliberar y regresó después de 6 horas. Encontraron a Javier responsable de acoso e imposición intencional de angustia emocional. Los daños ascendieron a 800,000 pesos. Valeria empezó a llorar cuando escuchó la cantidad. El juez emitió una orden de restricción permanente que requería que Javier se mantuviera al menos a 150 metros de distancia de Valeria en todo momento. No podía contactarla directa o indirectamente por ningún medio. Si violaba la orden, enfrentaría un arresto inmediato. Valeria abrazó a la licenciada Morales en el pasillo después de que terminó el tribunal. Las abracé a ambas. La victoria se sintió enorme porque un jurado de personas comunes y corrientes miró toda la evidencia y estuvo de acuerdo en que lo que hizo Javier estuvo mal y fue dañino. El registro público ahora mostraba su patrón depredador, aunque el caso penal no pudo capturarlo por completo. 2 semanas después del juicio de Valeria, el detective Ramírez me llamó. Dijo que el oficial de libertad condicional de Javier lo había contactado por una violación. Javier había estado accediendo a redes sociales desde la computadora de su trabajo durante su permiso de trabajo. El departamento de TI de su trabajo encontró historial de búsqueda e intentos de inicio de sesión en múltiples plataformas. Cuando investigaron más a fondo, descubrieron que Javier había creado nuevas cuentas anónimas. Estaba usando estas cuentas para monitorear las publicaciones en redes sociales de sus víctimas. Esto violaba las órdenes de restricción de los acuerdos civiles. El detective Ramírez sonaba frustrado, pero también satisfecho de que Javier siguiera demostrando que no podía controlarse. El oficial de libertad condicional estaba presentando el papeleo de la violación de inmediato. La audiencia de violación de la libertad condicional ocurrió rápido. El juez revisó la evidencia de Javier accediendo a redes sociales y creando cuentas anónimas de monitoreo. El abogado de Javier intentó argumentar que fue accidental o relacionado con el trabajo, pero el historial de búsqueda hacía imposible de creer eso. El juez le revocó el permiso de trabajo a Javier por completo. Ordenó a Javier cumplir el resto de su sentencia en la cárcel sin elegibilidad para liberación anticipada. El juez dijo que estaba claramente harto del continuo comportamiento depredador de Javier a pesar de supuestamente asumir la responsabilidad. Le dijo a Javier directamente que cada oportunidad que tenía demostraba que no se podía confiar en él en la comunidad. Javier regresó a custodia total ese mismo día. Verlo perder sus privilegios de permiso de trabajo se sintió como si la justicia finalmente funcionara como debía. El segundo juicio civil comenzó mientras Javier estaba de vuelta en la cárcel a tiempo completo. El caso de esta víctima era similar al de Valeria, pero con diferentes detalles específicos de acoso. El jurado escuchó testimonios sobre el patrón de Javier de fetichizar a mujeres con discapacidad y acosarlas en múltiples plataformas. La licenciada Morales presentó la misma evidencia sólida de escalada depredadora. El jurado otorgó a esta víctima 700,000 pesos en daños y otra orden de restricción permanente. Los medios locales comenzaron a cubrir ambos juicios civiles porque crearon un registro público del patrón depredador de Javier. Los artículos de noticias detallaban sus tácticas de acoso y los veredictos del jurado en su contra. El caso penal por sí solo no podía contar la historia completa, pero estos juicios civiles llenaron todos los vacíos. El divorcio de Sofía se finalizó durante el segundo juicio. Me llamó el día que se firmaron los papeles. Obtuvo la casa y la mayoría de los bienes porque la actividad criminal y las sentencias civiles de Javier lo hacían financieramente responsable de todo. Me dijo que se sentía agradecida de que el matrimonio nunca hubiera producido hijos. Dijo que estaba trabajando duro en terapia para reconstruir su comprensión del activismo saludable. Quería aprender a reconocer la manipulación disfrazada de valores progresistas. Le dije que estaba orgullosa de ella por hacer ese trabajo. Nuestra relación aún se sentía incómoda a veces, pero ella estaba genuinamente tratando de enmendar las cosas. Preguntó si podíamos cenar pronto solo nosotras dos. Dije que sí. Durante las siguientes semanas,
Mis papás empezaron a portarse diferente. Mi mamá llamaba solo para ver cómo estaba, sin pedirme que perdonara a nadie o que siguiera adelante. Mi papá preguntó si podía invitarme a almorzar y realmente escuchó cuando hablé sobre el trabajo de activismo. Me dijo que se sentía avergonzado de haberse quedado callado durante la manipulación de Javier y quería hacer algo real para ayudar. 3 semanas después se inscribió como voluntario en un grupo de derechos de las personas con discapacidad que hace programas de alcance comunitario y educación. Empezó a ir a sus reuniones 2 veces al mes y a ayudar a organizar eventos. Verlo poner esfuerzo real en lugar de solo sentirse mal por lo que pasó significó algo para mí. Mi mamá se unió a un grupo de apoyo para familias que lidian con la manipulación y el abuso. Dejó de poner excusas sobre cómo sucedieron las cosas en esas cenas familiares. Ambos dejaron claro que me creían y apoyaban lo que estaba haciendo para que Javier rindiera cuentas. La relación no estaba arreglada por completo, pero estaba mejorando de maneras que se sentían reales. Luna nos contactó para construir algo más grande que solo nuestro pequeño grupo de víctimas compartiendo información. Conocí a alguien que podía ayudarnos a crear un sitio web real con recursos e información sobre el comportamiento depredador en espacios activistas. Pasamos 2 meses elaborando artículos sobre señales de advertencia y focos rojos cuando la gente usa el lenguaje de la justicia social para controlar o explotar a otros. Incluimos información sobre qué hacer si reconoces estos patrones y cómo apoyar a las víctimas. Luna nos ayudó a crear cuentas de redes sociales conectadas al sitio para que la gente pudiera encontrar los recursos fácilmente. En la primera semana recibimos mensajes de personas de todo el país diciendo que habían experimentado situaciones similares con manipuladores escondidos detrás de causas progresistas. Docenas de personas compartieron historias sobre parejas o miembros de la comunidad que usaban el lenguaje del activismo como arma para justificar el abuso o el acoso. Leer esos mensajes me hizo darme cuenta de lo común que era este patrón y cuánta gente necesitaba este tipo de educación y apoyo. 6 meses después del arresto de Javier, recibí un correo electrónico invitándome a hablar en un panel en una conferencia de derechos de las personas con discapacidad. El tema del panel era el acoso en línea y el comportamiento depredador dirigido a personas con discapacidad. Me sentí nerviosa por hablar en público, pero Valeria me animó a hacerlo. Dijo que nuestra historia podría ayudar a otras personas a reconocer patrones peligrosos antes de que las cosas escalaran. Acepté y pasé semanas preparando lo que quería decir. La conferencia era enorme, con cientos de personas asistiendo a sesiones sobre defensa y derechos de la discapacidad. Cuando subí al escenario del panel, me temblaban las manos, pero me concentré en por qué estaba allí. Le conté a la audiencia sobre descubrir los comentarios de Instagram de Javier y su organización benéfica falsa. Expliqué cómo él usó la retórica de los derechos de las personas con discapacidad para manipular a mi familia y cubrir su comportamiento depredador hacia mujeres con discapacidad. Enfaticé que necesitamos creer a las víctimas incluso cuando los perpetradores usan lenguaje progresista y parecen aliados. Varias personas se me acercaron después diciendo que habían experimentado una manipulación similar o conocían a alguien que la había sufrido. Una mujer me dijo que había sido acosada por alguien en su grupo de defensa de la discapacidad y sentía que nadie le creería porque él parecía tan comprometido con la causa. Javier salió de la cárcel después de cumplir 13 meses de su sentencia de 18 meses. Su abogado lo sacó antes por buen comportamiento, aunque eso se sintió como una broma dado todo lo que había hecho. Sin embargo, las condiciones de liberación eran estrictas. Tenía que completar 5 años de libertad condicional con software de monitoreo de Internet en todos sus dispositivos. Se le exigía asistir a sesiones de terapia 2 veces por semana y cumplir con todas las órdenes de restricción de los casos civiles. No podía contactar a ninguna de sus víctimas ni acercarse a menos de 150 metros de ellas. Se mudó a 2 horas de distancia para vivir con sus padres en su casa. Valeria me escribió cuando se enteró de su liberación y pude notar que tenía miedo. Incluso con la orden de restricción vigente, me sentí enojada de que él estuviera libre caminando por ahí después de todo lo que le había hecho a tantas mujeres. El sistema le devolvió su libertad mientras sus víctimas aún lidiaban con el trauma que él causó. La licenciada Morales sugirió que nuestro grupo de activismo creara una guía legal explicando las opciones civiles para las víctimas de acoso. Dijo que mucha gente no sabe que puede presentar casos civiles incluso sin condenas penales. Trabajamos juntas durante 6 semanas elaborando una guía detallada que explicaba las órdenes de restricción, las demandas civiles por acoso y cómo documentar adecuadamente las pruebas. La licenciada Morales escribió la mayor parte del contenido legal en un lenguaje sencillo que la gente común pudiera entender. La publicamos como una descarga gratuita en nuestro sitio web. En el primer mes, más de 5,000 personas descargaron la guía. Empezamos a recibir solicitudes para traducirla al español y otros idiomas. Varias organizaciones de defensa de víctimas preguntaron si podían compartirla con sus clientes. Ver la guía ayudar a tanta gente se sintió como si estuviéramos convirtiendo algo terrible en un cambio positivo real. Sofía me escribió preguntando si podíamos cenar juntas sin nuestros padres o abogados presentes. Solo nosotras dos hablando honestamente sobre todo lo que pasó. Acepté reunirme con ella en un restaurante tranquilo cerca de mi departamento. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en una mesa, luciendo nerviosa. Pedimos comida y luego se disculpó de nuevo por apoyar la manipulación de Javier y no creerme sobre la situación del tatuaje. Me dijo que había estado haciendo mucho trabajo de terapia para entender cómo se vio envuelta en su control.
Luego compartió que se había inscrito en un programa de capacitación para defensores de víctimas. Quería ayudar a otras personas a reconocer las señales de advertencia que ella pasó por alto en su propia relación. Dijo que aprender sobre el control coercitivo y las tácticas de manipulación en sus clases le hizo darse cuenta de cuántos focos rojos había ignorado con Javier. Escucharla hablar sobre el programa de capacitación y su genuino compromiso de ayudar a otros me hizo sentir que tal vez podríamos reconstruir nuestra relación eventualmente. No sería lo mismo que antes, pero podría ser algo real basado en la honestidad en lugar de fingir que todo estaba bien. El detective Ramírez me llamó 3 semanas después de esa cena con Sofía. Dijo que la investigación de fraude había descubierto algo más grande de lo que sabíamos originalmente. Cuando investigaron más a fondo los registros financieros y la actividad en línea de Javier, encontraron evidencia de que había estado realizando estafas de caridad similares bajo diferentes nombres durante al menos 3 años. Había creado múltiples causas falsas relacionadas con la discapacidad con sitios web y páginas de donación de aspecto profesional. La cantidad total que robó en todas las diferentes estafas fue de más de 1.5 millones de pesos. La mayor parte del dinero provenía de personas con discapacidad y sus familias que pensaban que estaban apoyando causas legítimas. El detective Ramírez sonaba indignado mientras explicaba cómo Javier había explotado sistemáticamente a la misma comunidad que decía que le importaba. Dijo que estaban construyendo un caso para cargos de fraude adicionales basados en esta nueva evidencia. El fiscal presentó cargos de fraude adicionales contra Javier 2 meses después. Los cargos cubrían la investigación ampliada que mostraba su patrón de crear organizaciones benéficas falsas durante varios años. Su oficial de libertad condicional también presentó documentos para revocar su libertad condicional por completo. El escrito argumentaba que la nueva evidencia probaba que Javier era un peligro continuo para la comunidad y no había asumido ninguna responsabilidad genuina por sus acciones. Aunque había estado cumpliendo con los términos de su libertad condicional en la superficie, el hecho de que había estado realizando estas estafas durante años antes de ser atrapado demostraba que era fundamentalmente deshonesto y depredador. La audiencia de revocación de la libertad condicional se programó para 6 semanas después. La licenciada Morales me dijo que podrían pedirme que testificara sobre el impacto continuo de los crímenes de Javier y su comportamiento desde que fue liberado. Testifiqué en la audiencia de revocación de la libertad condicional en una mañana fría de noviembre. La sala del tribunal se sentía tensa mientras caminaba hacia el estrado de los testigos. Describí el impacto continuo de los crímenes de Javier en mí y en las otras víctimas. Expliqué cómo descubrimos a través de nuestro trabajo de activismo que él seguía tratando de monitorear a las víctimas a través de cuentas anónimas de redes sociales, incluso con las restricciones de Internet. Le conté al juez sobre mensajes que habíamos recibido de personas que reconocían sus patrones y perfiles falsos siguiéndolos en línea. El fiscal mostró evidencia de estas cuentas anónimas y cómo se conectaban de nuevo con Javier a través de direcciones IP y patrones de inicio de sesión. El abogado de Javier intentó argumentar que la evidencia era circunstancial, pero el patrón era demasiado claro para negarlo. Después de escuchar todo el testimonio, el juez revocó la libertad condicional de Javier por completo. Sentenció a Javier a 2 años adicionales en prisión por los nuevos cargos de fraude. El juez dijo directamente que Javier había demostrado que no se podía confiar en él en la comunidad y que necesitaba cumplir tiempo real por el alcance total de su comportamiento criminal. Nuestro grupo de activismo expandió el sitio web para incluir materiales de capacitación para organizaciones de discapacidad sobre cómo investigar a los voluntarios e identificar patrones de comportamiento depredador. Creamos protocolos de selección detallados y listas de focos rojos que las organizaciones podían usar al incorporar a nuevas personas en sus programas. Los materiales explicaban cómo realizar verificaciones de antecedentes, verificar referencias adecuadamente y crear sistemas de denuncia seguros para comportamientos preocupantes. 3 importantes organizaciones sin fines de lucro de derechos de las personas con discapacidad nos contactaron pidiéndonos que capacitáramos a su personal sobre cómo reconocer y prevenir el comportamiento depredador. Programamos sesiones de capacitación donde analizamos estudios de caso y ayudamos a las organizaciones a desarrollar sus propias políticas de seguridad. Ver a organizaciones legítimas de defensa de la discapacidad tomar este tema en serio e implementar protecciones reales se sintió como un progreso significativo surgido de una situación tan horrible. Valeria me llamó 2 semanas después para decirme que iba a empezar un podcast sobre depredadores que se esconden detrás del activismo progresista. Quería entrevistar a víctimas y crear un espacio donde la gente pudiera compartir historias que generalmente eran ignoradas o descartadas porque el perpetrador usaba el lenguaje correcto y decía preocuparse por la justicia social. Acepté ser su primera invitada y pasamos 3 horas grabando mi experiencia con Javier, analizando cómo él usó la retórica de los derechos de las personas con discapacidad como arma para manipular a mi familia y cubrir su comportamiento depredador. Lo editó a 90 minutos y lanzó el episodio un martes por la mañana. Para esa tarde, el contador de descargas mostraba 15,000 reproducciones. Para el viernes llegó a 50,000. Los medios de comunicación comenzaron a retomar la historia y a contactarnos para entrevistas. Una revista de derechos de las personas con discapacidad escribió un artículo sobre el podcast y el problema más amplio de los depredadores que se infiltran en los espacios de activismo. El podcast de Valeria nos dio algo que el caso penal nunca pudo. Una plataforma pública donde el patrón completo del comportamiento de Javier quedó documentado y discutido abiertamente.
Mi mamá me llamó un domingo por la tarde preguntando si podía ir a cenar el siguiente fin de semana. Dijo que quería invitar a la familia extendida y que había algo importante que ella y mi papá necesitaban hacer. Me presenté el sábado siguiente y encontré a mis tías, tíos y primos ya sentados alrededor de la mesa extendida del comedor. Mis papás se levantaron juntos una vez que todos tuvieron comida. Mi papá carraspeó y me miró directamente. Dijo que necesitaban disculparse públicamente por su silencio durante la manipulación de Javier, por no apoyarme cuando él me atacó por mi tatuaje y por priorizar la paz familiar sobre la verdad y protegerme. La voz de mi mamá temblaba mientras explicaba lo avergonzados que estaban de dejar que Javier controlara la dinámica familiar a través de su falso activismo y cómo debieron haber cuestionado su comportamiento desde el principio en lugar de simplemente quedarse callados. Después de que se sentaron, mi tía se acercó y me abrazó, susurrando que siempre pensó que Javier era controlador, pero no sabía cómo decirlo sin causar drama. Dos de mis primos dijeron lo mismo por separado durante la cena. Todos habían notado la extraña intensidad de Javier y cómo usaba el lenguaje de la justicia social para callar cualquier desacuerdo, pero nadie quería ser el que lo desafiara y fuera etiquetado como problemático o insensible. La cena se sintió pesada, pero también como si algo importante estuviera cambiando en cómo funcionaba mi familia. Jimena se quedó después de que todos los demás se fueron y terminamos hablando durante horas en la sala de mis papás. Me contó sobre su propia experiencia con la disfunción familiar y lo difícil que era saber en quién confiar cuando las personas más cercanas a ti permiten malos comportamientos. Nos unimos por la extraña culpa que conlleva ser la persona que perturba la paz familiar al decir la verdad, incluso cuando objetivamente tienes razón y estás protegiendo a la gente. Me ayudó a procesar mis complicados sentimientos sobre Sofía, reconociendo que las disculpas de mi hermana parecían genuinas, pero también validando que su apoyo inicial a Javier había causado un daño real que no podía borrarse solo con disculpas. Jimena se convirtió en alguien a quien podía escribirle cuando necesitaba desahogarme sobre cosas de la familia sin preocuparme por ser juzgada o que me dijeran que simplemente lo superara. La licenciada Morales me mandó un correo electrónico detallado desglosando el tiempo total de prisión de Javier después de que todos los cargos y sentencias se calcularan juntos. Con los 18 meses originales y los 2 años adicionales por los cargos de fraude ampliados, cumpliría al menos 3 años y 2 meses antes de ser elegible para libertad condicional. Explicó que esto era en realidad más responsabilidad de la que la mayoría de los casos de acoso en línea logran, especialmente aquellos donde el perpetrador usaba lenguaje progresista y parecía una buena persona en la superficie. El sistema legal tenía límites reales para abordar el comportamiento depredador que no implicaba contacto físico. Y aunque 3 años parecían insuficientes dado todo lo que Javier había hecho, era más de lo que muchas víctimas obtienen. Aprecié su perspectiva realista, aunque parte de mí quería que lo encerraran por décadas. El primer pago del juicio civil llegó en marzo, casi un año después del arresto inicial de Javier. El tribunal había ordenado liquidar sus bienes para pagar a las víctimas, comenzando con su automóvil, sus aparatos electrónicos y, finalmente, forzando la venta de algunas cuentas de inversión que sus padres habían abierto para él. Valeria recibió sus 800,000 pesos e inmediatamente destinó una gran parte a expandir nuestro trabajo de activismo. Creó un pequeño programa de subvenciones para otras víctimas que querían presentar casos civiles, pero no podían pagar los costos legales iniciales. Las subvenciones cubrían las tasas de presentación, los costos judiciales y las consultas iniciales con abogados, eliminando algunas de las barreras financieras que impedían que las personas buscaran justicia a través de los tribunales civiles cuando los casos penales se quedaban cortos. Un periodista llamado Noé me escribió en abril preguntando si estaría dispuesta a ser entrevistada para un libro que estaba escribiendo sobre depredadores en línea que usan el lenguaje de la justicia social como fachada protectora. Había estado investigando el fenómeno durante 2 años y seguía encontrando los mismos patrones. Personas depredadoras infiltrándose en espacios progresistas y usando el vocabulario correcto para desviar la responsabilidad cuando se cuestionaba su comportamiento. Hablé con la licenciada Morales sobre si participar era una buena idea, y ella pensó que podría ser valioso para crear educación pública y documentación. Acepté la entrevista junto con Valeria y otras 2 víctimas. Cada una pasó varias horas hablando con Noé sobre nuestras experiencias, las señales de advertencia que pasamos por alto y las tácticas que Javier usó para manipular a personas que genuinamente se preocupaban por la justicia social. Sofía terminó su programa de capacitación como defensora de víctimas en mayo y fue contratada por una organización local sin fines de lucro que apoyaba a sobrevivientes de manipulación y control coercitivo. Me llamó para contarme sobre el trabajo y explicó que entender lo que Javier le había hecho, cómo había torcido sus valores y la había aislado de la familia, la ayudó a reconocer patrones similares en las personas con las que ahora trabajaba. Podía detectar los focos rojos de alguien siendo manipulado por una pareja o un miembro de la familia porque ella misma lo había vivido. Su voz sonaba diferente a como sonaba hacía un año, más centrada y menos a la defensiva. Estaba genuinamente feliz por ella, aunque nuestra relación aún se sentía frágil y complicada.
Nuestro sitio web de activismo recibió un mensaje en junio de una mujer que dijo que reconoció señales de advertencia de nuestros materiales en alguien de su grupo de apoyo para personas con discapacidad. La persona había comenzado a seguir a varios miembros en redes sociales, dejando comentarios que parecían de apoyo pero tenían un trasfondo incómodo y haciendo preguntas invasivas sobre las discapacidades de las personas mientras lo enmarcaba como ser un aliado y querer aprender. Reportó el comportamiento al liderazgo del grupo con ejemplos específicos, e investigaron y encontraron que la persona había estado haciendo lo mismo en otras 2 organizaciones de discapacidad. Fue expulsado de los 3 grupos antes de que ocurriera algún acoso grave. Leer ese mensaje se sintió como la prueba de que nuestro trabajo realmente estaba previniendo daños en lugar de solo responder a ellos después de los hechos. Luna organizó una reunión en julio para todos los que habían estado involucrados en exponer a Javier y apoyar a las víctimas. Nos reunimos en un centro comunitario y celebramos las victorias de los juicios civiles, los cargos penales adicionales que llevaron a tiempo real en prisión y el trabajo de activismo que había surgido de esta pesadilla. El ambiente era cautelosamente esperanzador en lugar de triunfante porque todos sabíamos las limitaciones de lo que habíamos logrado. Javier estaba en prisión, pero eventualmente saldría. El acoso había sido documentado, pero no todas las víctimas obtuvieron justicia. El trabajo de activismo estaba llegando a la gente, pero el comportamiento depredador seguía ocurriendo todos los días en espacios progresistas. Aún así, habíamos hecho algo significativo y creado recursos que no existían antes. Mi relación con mis papás alcanzó un nuevo tipo de estabilidad a fines del verano. No era lo mismo que antes de que la manipulación de Javier fracturara a nuestra familia, pero estaba construida sobre la honestidad acerca de su fracaso en apoyarme y sus esfuerzos continuos por hacerlo mejor. Comenzamos a cenar juntos todos los miércoles y participaban activamente en el trabajo de activismo, ayudando con las actualizaciones del sitio web y asistiendo a las sesiones de capacitación que organizábamos. Mi papá se ofreció como voluntario en una organización legítima de derechos de las personas con discapacidad para tratar de enmendar las cosas apoyando realmente a la comunidad que Javier había explotado. Mi mamá se unió a Sofía en terapia para trabajar en la dinámica familiar que había permitido que la manipulación de Javier pasara desapercibida durante tanto tiempo. La relación se sentía más real que antes, menos sobre mantener las apariencias y más sobre la conexión genuina y la rendición de cuentas. Decidí hacerme otro tatuaje en septiembre, esta vez un fénix en el mismo brazo, justo encima de la huella de Toby. El tatuador hizo un trabajo increíble con los colores, haciendo que el fénix pareciera estar resurgiendo de la propia huella. Cuando la gente preguntaba sobre la combinación en el trabajo o en el súper, explicaba que mostraba algo hermoso siendo atacado y luego resurgiendo más fuerte. Eso se sentía como la verdad exacta de lo que había pasado con la manipulación de Javier y todo lo que vino después. El fénix no era una declaración filosófica profunda, era simplemente lo que me pasó en la vida real. Los padres de Javier enviaron una carta a través de su abogado en octubre ofreciendo contribuir con 400,000 pesos a nuestro fondo de defensa de víctimas. La carta hablaba de la responsabilidad de su familia y de querer apoyar el trabajo que estábamos haciendo. Convoqué a una reunión con Valeria, Luna y las otras víctimas para discutir si debíamos aceptarlo. Pasamos 2 horas debatiendo al respecto. Valeria señaló que el dinero podría ayudar a mucha gente y que no debíamos dejar que nuestros sentimientos sobre los padres de Javier se interpusieran en eso. Luna estuvo de acuerdo, pero dijo que necesitábamos ser claras en que una donación no borraba años de ellos, permitiendo el comportamiento de Javier e ignorando las señales de advertencia. Votamos por aceptar el dinero, pero redacté una respuesta dejando muy claro que su contribución no los absolvía de nada. El abogado confirmó que entendían y el cheque llegó 3 semanas después. La licenciada Morales me llamó en noviembre con una oportunidad que me revolvió el estómago. Quería que coimpartiera un seminario en la Facultad de Derecho sobre remedios civiles para el acoso en línea en la universidad donde a veces daba clases. Me sentí nerviosa por pararme frente a estudiantes de derecho y hablar sobre mi experiencia, pero también emocionada por ayudar a futuros abogados a entender por qué las estrategias legales creativas importan cuando la justicia penal falla a las víctimas. Planeamos el seminario para enero y la licenciada Morales me envió materiales de lectura para prepararme. Practiqué mis secciones frente al espejo de mi baño unas 15 veces antes de la fecha real. El podcast de Valeria llegó a 100,000 descargas en diciembre y fue adquirido por una importante cadena que quería expandir el alcance del programa. Me llamó gritando de emoción y podía oírla saltando por su departamento. La cadena le dio un presupuesto para entrevistar a expertos sobre patrones de comportamiento depredador, remedios legales y estrategias de prevención. Empezó a grabar episodios con psicólogos, abogados y personal de las fuerzas del orden especializados en delitos en línea. Otras 3 víctimas de nuestro grupo comenzaron sus propios proyectos de activismo después de ver lo que Valeria construyó. Una creó una cuenta de Instagram compartiendo contenido educativo sobre tácticas de manipulación. Otra comenzó un canal de YouTube entrevistando a sobrevivientes. El efecto dominó de nuestro trabajo seguía creciendo de maneras que nunca imaginé cuando descubrí por primera vez los comentarios de Instagram de Javier. Un año después del arresto de Javier, nuestro grupo de activismo organizó una conferencia que reunió a víctimas, abogados, activistas de derechos de las personas con discapacidad y fuerzas del orden.
Rentamos un centro comunitario y lo promocionamos a través de nuestro sitio web y redes sociales. Más de 300 personas se registraron y se presentaron el día del evento. Di una presentación sobre cómo reconocer el comportamiento depredador disfrazado de activismo. La licenciada Morales dirigió un taller sobre remedios legales civiles. Valeria moderó un panel de discusión con las fuerzas del orden sobre cómo mejorar las respuestas al acoso en línea. Establecimos 4 grupos de trabajo continuos enfocados en la prevención, la defensa legal, el apoyo a las víctimas y la educación. La energía en esa sala se sintió poderosa y esperanzadora de una manera que hizo que todo el trabajo duro valiera la pena. Conocí a alguien en la conferencia que había expuesto un comportamiento depredador en su propia comunidad, un chico que descubrió que su antiguo compañero de cuarto estaba engañando, catfishing, a personas vulnerables en línea. Empezamos a hablar durante el receso del almuerzo y terminamos intercambiando números. Nuestras primeras conversaciones fueron principalmente sobre el trabajo de activismo y estrategias legales, pero gradualmente cambiaron a territorio más personal. Entendíamos el cansancio del otro sobre confiar en la gente y el complicado proceso de sanación después de exponer a alguien cercano a ti. La relación se desarrolló lentamente durante meses de reuniones para tomar café y largas llamadas telefónicas. No hubo presión ni prisas, solo 2 personas que entendían por lo que el otro había pasado y querían construir algo genuino y seguro. Sofía me llamó en marzo sonando más feliz de lo que la había escuchado en años. Se había comprometido con alguien que conoció a través de su trabajo de defensa de víctimas, un terapeuta especializado en recuperación de traumas. Llevaban saliendo 8 meses y él le propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a las montañas. Me preguntó si sería su dama de honor, e inmediatamente agregó que sabía que no merecía mi perdón, pero esperaba que pudiéramos seguir reconstruyendo nuestra relación. Dije que sí sin dudarlo. Nuestra relación todavía tenía capas complicadas y probablemente siempre las tendría, pero ella había hecho un trabajo real para entender cómo Javier la manipuló y para enmendar las cosas genuinamente. Ser su dama de honor se sintió como reconocer que las personas pueden cambiar y las relaciones pueden sanar incluso después de un daño grave. El detective Ramírez me envió una actualización sobre el expediente penitenciario de Javier en abril. Javier había completado 2 años de su sentencia adicional y su fecha de liberación más temprana posible aún estaba a 14 meses de distancia. El expediente mostraba que había sido sancionado varias veces por violaciones a las reglas, incluida la posesión de contrabando y peleas con otros reclusos. No había completado con éxito los programas de tratamiento requeridos para su comportamiento, lo que probablemente retrasaría aún más su liberación. El sistema penitenciario no era perfecto y Javier eventualmente saldría, pero al menos estaba enfrentando consecuencias reales y no podía acceder a víctimas potenciales mientras estaba encerrado. Nuestra organización de activismo se convirtió en una asociación civil, AC, registrada en mayo con financiamiento de subvenciones para expandir nuestro trabajo a nivel nacional. Me uní a la junta directiva mientras mantenía mi trabajo de día, encontrando un propósito genuino y convirtiendo mi experiencia de pesadilla en un cambio sistemático que ayudaba a otras personas. Contratamos a 2 miembros del personal a tiempo parcial para administrar el sitio web y coordinar con las víctimas que buscaban apoyo. Las subvenciones nos permitieron crear más materiales educativos, organizar talleres regionales y desarrollar alianzas con organizaciones de derechos de las personas con discapacidad establecidas. El trabajo se sintió significativo de maneras que mi trabajo habitual nunca lo había hecho. El libro del periodista Noé salió en junio e incluyó un capítulo entero sobre el caso de Javier como ejemplo de comportamiento depredador disfrazado de activismo. Me entrevistó a mí, a Valeria y a varias otras víctimas para la investigación. El libro se convirtió en lectura obligatoria en varios programas de trabajo social y gestión de organizaciones sin fines de lucro en todo el país, difundiendo la conciencia a personas que trabajan en comunidades vulnerables. Compré 10 copias y las envié a organizaciones de discapacidad, facultades de derecho y grupos de defensa de víctimas. Ver el patrón depredador de Javier documentado en un contexto académico se sintió como crear un registro permanente que nos sobreviviría a todos y tal vez prevendría daños futuros. La boda de Sofía tuvo lugar un sábado de septiembre, en un pequeño jardín con quizás 40 personas en total. Mantuvo la lista de invitados reducida, solo familia y amigos cercanos que realmente le importaban ahora. La ceremonia fue simple y honesta, nada lujoso o actuado. Cuando dijo sus votos, habló sobre elegir la honestidad sobre la comodidad y la rendición de cuentas sobre la conveniencia, y mi mamá empezó a llorar en el hombro de mi papá. Mi papá también tenía lágrimas corriendo por su rostro, lo cual solo había visto quizás 2 veces en toda mi vida. Después de que los declararon casados, todos se trasladaron al área de la recepción para cenar. Me levanté para dar mi brindis de dama de honor y lo mantuve corto. Hablé sobre cómo las segundas oportunidades no son gratis. Se ganan a través del trabajo duro y el cambio genuino. Dije que reconstruir la confianza es lento y difícil, pero vale la pena cuando ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo. Dije cada palabra en serio. Sofía me abrazó después y susurró gracias y yo la abracé de vuelta sin nada del enojo que solía sentir.
Nuestra relación nunca sería exactamente lo que era antes de Javier, pero ahora era real de una manera que no lo había sido en ese entonces. 2 años después de hacerme el tatuaje de Toby, estaba sentada en un café trabajando en nuevos materiales de activismo para nuestro sitio web cuando alguien en la mesa de al lado se inclinó. Señalaron mi brazo donde ambos tatuajes eran visibles y preguntaron qué significaba la huella. Les conté toda la historia, comenzando con la absurda acusación en la cena familiar y pasando por la investigación, el comportamiento depredador que expusimos, las batallas legales y la comunidad de activismo que construimos a partir de todo eso. Escucharon atentamente, asintiendo en ciertas partes, y cuando terminé, dijeron que su amiga estaba lidiando con algo similar. Alguien que usaba lenguaje progresista para manipular y controlar. Saqué mi teléfono y compartí nuestro sitio web, nuestras guías de recursos y la información de contacto de los defensores de víctimas con los que trabajábamos. Los vi guardar todo y enviárselo por mensaje de texto a su amiga en ese mismo momento. Así es como se ve la justicia ahora, no perfecta ni completa, pero real y creciente, y ayudando a la gente todos los días.